Hola y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Estamos en este estudio que he nombrado El Credo. Ya estamos a punto de terminar, nos queda pocos domingos, me gustaría terminar para fin de año si es posible. Y la razón por la cual estamos viendo qué es lo que nosotros creemos como cristianos es porque muchos dicen creer una cosa, pero demuestran con la vida que creen otra. Y quiero que nosotros examinemos lo que realmente creemos para asegurar de que lo aplicamos a nuestra vida, porque siempre vivimos lo que realmente creemos. Es imposible amar a Dios, adorar a Dios y confiar en Dios como Él merece si no le conocemos de verdad y como Él se ha revelado en la palabra de Dios. Así que me gustaría que repitieran conmigo este credo y vamos a partir de este credo a hablar hoy un poco más acerca del Espíritu Santo. Eso es lo que ahora nos ha tocado, la parte que nos toca de este credo. Estamos ampliando un poco la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Vimos cómo Él es el que obra en nosotros para producir la vida nueva y ahora estamos hablando de los dones. Y este credo antiguo comienza de esta forma: creo en Dios, Padre Todopoderoso, y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Entonces estamos, como ya dije, estudiando acerca del Espíritu Santo y queremos reconocerlo a Él como Dios. No es simplemente una fuerza que emana de Dios, no es una fuerza impersonal como lo tienen algunos. Él es Dios, como lo es el Padre y el Hijo. Y hemos ya visto que el Espíritu Santo es el que reparte los dones a los miembros del cuerpo como Él quiere. Él es el que decide. Nosotros le podemos pedir, nosotros podemos desear los mejores dones, dice la Biblia, pero nosotros deberíamos confiar de que Él sabe cuál es el don que el Espíritu Santo desea Él mismo, cómo Él quiere hacer que funcione el cuerpo de Cristo. Así que Él es el que decide el don o los dones que vas a tener. La Biblia dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este versículo nos enseña dos cosas. Primeramente, todos tenemos por lo menos un don, porque dice que Él reparte a cada uno. Segundo, Él reparte en particular como Él quiere, no como esa persona quiere, pero como quiere el Espíritu Santo que yo esté obrando dentro del cuerpo. Ahora, todos quieren saber cuál es el significado de cada don. Cuando hablamos del don de profecía, por ejemplo, el don de lenguas o el don de sanidad, ¿cómo se define ese don y cómo se aplica dentro o fuera del cuerpo de Cristo? Y segundo, quieren saber cuál es mi don, cómo debería yo estar ejerciendo ese don. Si la Biblia dice, como vimos en 2 de Pedro, si la Biblia dice que nosotros deberíamos ejercer esos dones para el beneficio, el crecimiento del cuerpo de Cristo, y que deberíamos hacerlo de una forma que muestra que nosotros sabemos cómo administrar estos dones que Dios nos ha dado como parte de su gracia, entonces cada uno dice, bueno, si yo tengo esta responsabilidad, ¿cómo debería yo estar ejerciendo mi don? Primeramente quiero leer la lista de dones como aparece en la Biblia. Cada pasaje tiene la lista en un orden un poco diferente. Algunos hablan de dones en diferentes categorías o amplían un poco la lista de dones que otros, pero vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios en sus Biblias, capítulo 12. Ya hemos leído la gran parte de este capítulo
El versículo 7 es supremamente importante. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lo que el Espíritu Santo quiere es que el cuerpo tenga provecho de que estos miembros estén ejerciendo sus dones. Por eso Él reparte los dones como Él quiere. Versículo 8 dice lo siguiente. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Así que comienza con una lista de dones y continúa esta lista en el versículo 28. Este mismo capítulo, ya en el versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y después aquí hace unas preguntas bien importantes. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Claramente la respuesta a esa pregunta es no. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere y quiere decir que no todos tenemos todos los dones. Si fuera eso la realidad, entonces no sería necesario el cuerpo de Cristo, sino seríamos solamente cada uno independiente de los demás porque tendríamos todos los dones. Así que ese no es el plan de Dios. Algunos han dicho, pero pastor, yo estoy seguro que tengo todos los dones. Nunca he conocido realmente una persona que demuestre todos los dones. Romanos capítulo 12 da otra lista, aunque sea similar, ocupa algunas palabras un poco diferentes. Romanos 12 y versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Efesios capítulo 4 nos da la otra lista. Efesios 4, versículo 11. Y Él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que los dones han sido dados para edificar el cuerpo de Cristo, para provecho del cuerpo. Y aquí da la lista principalmente de los que dirigen la congregación para preparar a los santos para la obra del ministerio. Así que tenemos una lista en 1 Corintios 12, 8 al 10. Tenemos otra lista en 1 Corintios 12, 28. Tenemos otra lista en Romanos 12, 6 al 8 y en Efesios 4, 11 a 12. Entre estos cuatro grupos, nosotros conformamos entonces una lista de los dones mencionados en la Biblia que el Espíritu Santo reparte como Él quiere a los miembros de una congregación de la Iglesia de Cristo. Ahora, no existe, podríamos decir, una lista definitiva. Por eso vamos a combinar estas listas. Y la única indicación que algunos dones son más importantes que otros es lo que vemos en 1 Corintios capítulo 12. Así que quiero que vuelvan a ese pasaje y vamos a ver algunas palabras claves. 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 28. Y no me gusta, quizás no debería usar mucho la palabra más importantes, porque nosotros a veces le damos más importancia a una que a otra cosa en la iglesia, y claramente en este pasaje dice que a veces nosotros no le damos importancia a uno de los miembros más débiles o menos decorosos, pero son igual supremamente importantes. Para conformar el cuerpo de Cristo, los que menos importancia parecen tener son a veces los que más
necesitamos en cierta situación. Así que quizás no debería haber ocupado esa palabra importantes, pero hay algunos dones que tienen quizás supremacía sobre otros dones, y vamos a ver por qué en unos momentos. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Esa palabra primeramente significa no solamente que viene primero en una lista arbitraria, sino que es primero en importancia o en efecto. Y después dice luego profetas. Esa palabra luego es deuteros, o sea, literalmente está hablando y segundo. Después tercero dice maestros. Luego lo que hacen milagros, después los que sanan y ayudan y administran. Entonces, nosotros tenemos aquí una lista que nos da un poco la importancia o una forma de nosotros organizar los dones. Lo vemos también en el versículo 31. Podemos ir a 1 Corintios 14 y versículo 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, en una lista dice que es más importante o es primero en efecto el apóstol. Pero justo después de eso dice los que profetizan, y vamos a hablar de qué significa esa palabra profetizar. Esos vienen entre los primeros mencionados porque son principalmente los que impactan la iglesia, porque son los líderes de la congregación que ponen el ambiente, que son los que ayudan a que los demás dones se organicen y funcionen como realmente el cuerpo de Cristo debería funcionar. Así que no diría yo que son más importantes necesariamente porque sin ellos no puede funcionar el cuerpo, pero son primeros en importancia quizás porque son los que ayudan a que los demás se organicen y tengan mayor impacto. Entonces vamos a hablar hoy del primer don mencionado en esta lista, el que tiene primacía, el que primero se menciona, y es el don de apostolado. Ahora, no confundamos el don con el cargo. Muchos dicen, en tal y tal iglesia está el apóstol fulano de tal. Y hoy día se trata la palabra apóstol y se trata el título apóstol como si fuera un cargo y como si fuera una posición de importancia. Tenemos que reconocer que mucho de lo que nosotros vemos hoy día en iglesias donde se usan estos títulos de esa forma no refleja la enseñanza de Jesús de que todo líder, toda posición de liderazgo se tiene que ejercer como siervo. Jesús dijo, ustedes no van a ejercer su liderazgo como los que viven en el mundo, los que organizan empresas, los que trabajan en gobierno, porque ellos se enseñorean sobre los demás. Pero en una congregación, el que quiere tener el mayor impacto y el que quiere ser líder tiene que ser siervo de todos. Así que los apóstoles eran principalmente siervos. Y no confundamos el don con el cargo. Los 12 apóstoles son únicos en la historia de la iglesia. Tendrán cargos y puestos especiales, dice la Biblia, en el cielo. Jesús le dice a los apóstoles que ellos serán algunos que van a juzgar, van a estar como jueces sobre otros en el cielo. Y en el Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 14, dice lo siguiente. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces ellos tendrán también reconocimiento en el cielo por haber sido los primeros apóstoles. Ahora, eso no quiere decir que eran los únicos apóstoles. También sabemos que el apóstol Pablo se autodenominaba porque Cristo le eligió en su visión que él tuvo y vio al Señor Jesucristo resucitado. El Señor Jesús mismo lo designó como apóstol. Pero entre los apóstoles también ellos designaron a otros como apóstoles. Pero todos reconocían, y el apóstol Pablo mismo en sus escrituras reconoce que él no era del grupo original que estuvo con el Señor Jesucristo, que fueron designados y fueron con un propósito especial de ellos establecer el futuro de la congregación en Jerusalén
y después las congregaciones que salían de esa congregación a otros lados del mundo. Ellos fueron los que ejercieron esa autoridad y fueron los primeros en poner los fundamentos de la fe para todas las congregaciones. Entonces ellos tuvieron poder y autoridad especial para comenzar la iglesia de Jesucristo. Bueno, Jesús la comenzó con los apóstoles y Él les enseñó a ellos cómo hacer el ministerio y ellos después enseñaron a otros. Los otros apóstoles mencionados no tenían el mismo cargo que los primeros 12, ni la misma autoridad que ellos, pero sí la misma misión. Y hay cosas que nosotros, los que hacemos el cargo de apóstol, no hacemos el cargo, perdón, pero cumplimos la misión de apóstol, podemos nosotros asegurarnos de que lo hacemos con la misma forma, el mismo estilo, lo que podemos aprender de los apóstoles mismos, como ellos ejercían su misión. Y lo primero que ellos eran, lo que Jesús dijo que ellos iban a hacer, era testigos de Cristo y establecer nuevas congregaciones. ¿Qué es el trabajo de un apóstol? Que hoy día nosotros llamamos misioneros. Es que ellos salgan a diferentes lugares del mundo donde no hay un testimonio de Cristo o donde no se están fundando iglesias, donde hay una necesidad de iglesias, y ellos son los que salen a primero predicar la salvación en Cristo Jesús y después fundar nuevas congregaciones. Y dentro de ese movimiento de fundar nuevas congregaciones, ellos tenían la autoridad de elegir los que iban a quedar como pastores, como ancianos, como diáconos de esas congregaciones, y después ellos iban a otro lugar y plantaban otra congregación, otra iglesia. Así que los primeros apóstoles debían ser, sí, porque uno dice, pero ¿cuál es la diferencia entre apóstoles hoy día o misioneros hoy día y los apóstoles de antes? Bueno, los primeros 12 apóstoles tenían que ellos tener ciertas cualidades que hoy día los misioneros no tienen. Primeramente, tenían que ser testigos del ministerio y de la resurrección de Jesucristo mismo. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y versículos 21 y 22. Cuando ellos están teniendo esta reunión, podríamos decir, de negocios de la primera congregación, ahí en Jerusalén, ellos están decidiendo quién va a tomar el lugar de Judas Iscariote, que murió. Y dice versículo 21, Pedro aquí, puesto en pie como líder de los apóstoles, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que principalmente lo que Jesús quería de sus apóstoles era que ellos fueran sus representantes, sus embajadores, y ellos tenían que haber estado con Jesús para ver sus milagros, para ver su ministerio desde el comienzo, para poder dar testimonio del poder que estaba sobre Jesucristo y lo que Él había demostrado como el Hijo de Dios, para que otros creyesen en Él como el Salvador del mundo, como el Mesías prometido de Israel. Así que ellos eran los testigos principales que salían, predicaban el Evangelio y establecían esto como el fundamento de la iglesia del primer siglo. Segundo, ellos tenían que ser llamados por Jesús directamente. Así que los 11 que quedaban eran llamados directamente por el Señor Jesús. Ellos en esta reunión oran y dicen, Señor, por favor dirige, cuando nosotros echemos suertes, dirige el resultado para que nosotros sepamos entre estos dos candidatos cuál de ellos ha de tomar el lugar de Judas. Y el Señor obró, y era común en ese tiempo usar este método antes de que llegara el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era el método antiguo, usado en tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, como no había llegado el Espíritu Santo todavía para dirigirles a ellos en esta decisión que tenían que tomar, entonces echaron suertes. Y Dios había aprobado de este método, porque Él dijo, el hombre
echa suertes en su regazo, pero el resultado es de Dios y Él podía controlar el resultado. Así que ellos eran llamados directamente por Dios. Y tercero, eran dotados con poder especial para dar ese testimonio y confirmar ese testimonio, o sea, su palabra. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo aquí está defendiendo su apostolado. Algunos lo habían acusado a él de querer ser un apóstol con los demás y que él no había reunido estos requisitos. Y él dice en el capítulo 12, versículo 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, él había demostrado que la mano de Dios estaba sobre él hacer estos prodigios y estos milagros, y que él tenía un llamado directamente de Jesucristo. Él daba testimonio que lo había visto en visión, y sabemos que él quedó ciego por esos 3 días como resultado de esa visión. Así que esos eran los primeros 12 apóstoles. Entonces muchos preguntan, ¿el apostolado es para hoy? ¿Deberíamos nosotros nombrar apóstoles en nuestras congregaciones? Yo diría que no el cargo de apostolado que tenían los primeros 12, pero sí la misión de los 12 y de los demás apóstoles. Deberíamos nosotros estar cumpliendo esa misión. Y para que no haya confusión y que no crean personas que nosotros nos estamos nombrando con el cargo de apostolado, yo prefiero que no me digan apóstol, que me digan misionero, pero es literalmente el cargo que yo tengo y el llamado que yo tengo de salir y de predicar el evangelio y de formar congregaciones para que ellas estén establecidas con liderazgo nacional donde ellos estén, y después salir a otro lado, cruzar alguna frontera o estar en algún otro lugar donde yo tenga que adaptarme a la cultura o las costumbres de ese lugar para poder predicar el evangelio y establecer iglesias. Entonces hoy día lo vemos en el labor de misionero. La palabra apóstol literalmente significa en el griego uno mandado en representación de otro, un embajador de otra persona. Entonces nosotros todos somos llamados a ser embajadores de Jesucristo. Eso lo vemos en 2 de Corintios capítulo 5. Pero no todos tenemos el llamado de ser misioneros, de salir y establecer congregaciones o iglesias. Ejemplos del uso de esta palabra lo vemos en diferentes pasajes. Hechos 14. Para que ustedes vean que habían otros que eran nombrados, denominados apóstoles, que no eran solamente los 12 o el apóstol Pablo agregado a esa lista. Hechos 14 y versículo 14 dice lo siguiente: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este grupo de personas querían adorarlos a ellos por la demostración de poder de Dios que había en ellos. Y aquí vemos nombrados no solamente el apóstol Pablo, pero también Bernabé. Y es correcto que nosotros digamos el apóstol Bernabé, porque esa es la forma en que se dirige a Bernabé en este pasaje. Él era igual apóstol como lo era Pablo. Así que algunos van a pelear este punto conmigo. Yo no quiero pelear un punto de semántica, no quiero que haya una separación entre hermanos por la forma en que nosotros leemos las Escrituras, pero es claro que Bernabé era uno de los apóstoles, no del grupo original de los 12. Todos sabían que ellos tenían un puesto especial dentro de la congregación porque habían estado con Jesús y porque Él los había designado con esa autoridad especial. Pero aquí vemos que el poder para hacer milagros y para establecer iglesias y la autoridad para establecer iglesias no solamente estaba con el apóstol Pablo, pero también estaba con el apóstol Bernabé. Y sabemos que después de esto ellos tuvieron diferencias y Bernabé
tomó a Juan Marcos y ellos partieron por otro lado y también fundaron iglesias. Y salieron ellos trabajando en el ministerio y él siguió toda su vida haciendo su obra, su llamado, cumpliendo su llamado como apóstol. ¿Cuál era su ministerio? ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 23? 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Entonces él está diciendo a esta iglesia en Corinto, trátenlos a ellos como nos tratan a nosotros los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos también están entre los que están ejerciendo esta misión de apóstol. Ellos están participando en fundar las iglesias, en organizar las iglesias, y aquí menciona especialmente a Tito. Entonces yo quiero ir al libro con ese nombre, a Tito, capítulo 1, y vamos a leer parte del capítulo 1. Las instrucciones del apóstol Pablo al apóstol Tito. Aunque no es nombrado aquí directamente un apóstol, está haciendo el trabajo de apóstol y era conocido como uno de los que tenía autoridad para ayudar en equipo con el apóstol Pablo a fundar iglesias. Dice aquí, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, una de las primeras cosas que sabemos que hacían los apóstoles eran predicar el mensaje que fue encomendado a ellos por el Señor Jesucristo. Jesús le dijo a sus apóstoles, de la misma forma que mi Padre me mandó a mí, yo ahora os mando a vosotros. ¿Y cuál era el mensaje que predicaba el Señor Jesucristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando ellos se arrepentían, bautizaban y formaban grupos que pertenecían a la iglesia de Jesucristo en ese momento, que vino a ser la iglesia en Jerusalén y después en otras ciudades. Así que Jesucristo ya estaba haciendo la labor de pastor y estaba fundando congregación antes de que llegara el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y aquí en el versículo 3 dice, versículo 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Entonces, ¿cuál era otro trabajo que hacían los apóstoles? Lo sabemos porque ellos escribieron cartas a estas iglesias y tenemos las cartas del apóstol Pablo, tenemos las cartas del apóstol Pedro, tenemos las cartas de otros que ejercían esta autoridad cuando ellos corrigen a las congregaciones y él dice, Tito, yo quiero que tú corrijas lo deficiente, o sea, ayudes a que ellos rellenen esas áreas que ellos todavía no están cumpliendo correctamente. Y segundo, establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Cómo van a establecer estos ancianos, estos pastores, estos que van a dirigir estas congregaciones si no tienen ellos autoridad? Obvio, entonces Tito tiene autoridad de Dios y que le ha dado también el apóstol Pablo para establecer en estas iglesias estos ancianos. Así como yo te mandé, dice, el que fuera irreprensible, y describe entonces quienes deben ejercer este cargo de ancianos. Ahora, ahí vemos claramente que Tito está ejerciendo la misión de apóstol. Él como misionero con el apóstol Pablo han salido y han establecido iglesias y después Pablo dice, ya, como eres miembro de mi equipo y yo voy a ir y predicar el evangelio en otro lado, quizás con Timoteo o con algún otro, yo quiero que tú te quedes aquí un tiempo y asegura que esta congregación esté fuerte, que ella
pueda crecer correctamente, que se puedan rellenar esos espacios que todavía faltan de doctrina, que corrijas y al corregir que también establezcas el liderazgo adecuado, apropiado para esta congregación. Filipenses capítulo 2 y versículo 25. Tenemos otro ejemplo. Filipenses capítulo 2, y estos no son todos los ejemplos, les estoy dando solamente algunos. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. O sea, es uno que ha trabajado con el apóstol Pablo. Es compañero de él y colaborador, o sea, el que ministra al lado del apóstol Pablo en el ministerio. Y dice, y vuestro mensajero. Ahora, ya leímos un pasaje que menciona esa palabra mensajero, y aquí otra vez habla de esa palabra mensajero. Se traduce mensajero aquí, pero la palabra en el griego es apóstolos. Y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Entonces la Biblia claramente da aquí a este caballero, a Epafrodito, como uno de los mensajeros, o sea, uno de los apóstoles. Y si se traduce esa palabra apóstol cada vez que aparece la palabra mensajero, habría muchos más que vemos que tienen esa misión, que son los enviados por congregaciones con una misión y están haciendo la labor con el apóstol Pablo, enviados o por una iglesia o enviados como fue el apóstol Pablo por la iglesia en Antioquía. Ellos fueron enviados, pero realmente fueron enviados y llamados por el Espíritu Santo para hacer la labor de apóstol, o sea, de misionero. Apocalipsis capítulo 2. Y para mí este es el argumento principal, que habían otros que eran denominados apóstoles, que hacían la obra de apóstol, aunque no eran los del mismo rango, podríamos decir, o con el mismo cargo que tenían los primeros 12 apóstoles. Dice el versículo 2, Jesucristo aquí hablando a la iglesia dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y yo he escuchado que algunos pastores dicen, aquí claramente dice que el que dice que es apóstol es un mentiroso. No es lo que dice el pasaje. Dice que ellos probaron a estos que decían ser apóstoles y que se comprobaron no serlo. Ahora, ¿cómo se va a probar entonces si una persona realmente es apóstol o no? Si tiene un llamado de Dios claramente y tiene las habilidades que Dios les ha dado para formar congregaciones y tienen la autoridad dada por Dios para establecer liderazgo, tienen algún éxito en ese ministerio, se ve que la mano de Dios está sobre ellos y les ha dado los dones para liderar en congregaciones y establecer esas congregaciones. Así que la labor de misionero, creo yo, es la labor de apóstol. Y algunos tienen la habilidad que Dios les ha dado, que no tienen el miedo para cruzar una frontera, para ir a otra cultura, para adaptarse a esa cultura, para poder predicar el evangelio en ese idioma y con la ayuda de Dios establecer esas congregaciones y que pueden ellos ejercer la autoridad necesaria para ellos establecer el liderazgo en esa congregación y dejar establecidas congregaciones que van creciendo y madurando, ellos llegando de vez en cuando para corregir lo deficiente y para asegurar que esa congregación se mantenga fiel a sana doctrina con el nuevo liderazgo que se ha establecido. Aquí el Señor Jesucristo no está diciendo ellos no deberían haberse autodenominado apóstoles porque no existen ya apóstoles. Él no dice eso. Él dice, ustedes probaron a estos apóstoles y se han demostrado no ser verdaderos apóstoles. Así que es para mí un argumento que muestra que el apostolado existe hasta el día de hoy. Ahora, yo sé que más de un pastor bautista o quizás algún amigo mío en ministerio no esté de acuerdo. Tradicionalmente, muchos bautistas han dicho el apostolado terminó cuando murieron los apóstoles, ya no hay apóstol.
hoy día. Pero yo creo que el don de apostolado continúa, que es algo que todavía lo vemos en los misioneros que tienen las habilidades que Dios les ha dado para salir a establecer congregaciones. Ahora, si a ti te apasiona y te motiva, porque recuerden que cuando tienes un don espiritual es lo que te motiva para servir al Señor, si tienes esta motivación o te apasiona compartir el Evangelio como testigo de la resurrección de Cristo, de predicar o enseñar la palabra de Dios para confirmar a los creyentes en la fe y establecer y organizar iglesias y entrenar el liderazgo para que sea estable y saludable, esa iglesia podría entonces ser tu don, el apostolado. Ahora, yo voy a dar testimonio. Yo tengo el convencimiento de que en diciembre de 1984 el Señor mismo me dio a mí esta carga por establecer iglesias y por ser un misionero. Él me dio ese llamado, lo tengo seguro. Yo sé que esto es lo que el Señor quiere para mí. El resto de mi vida yo voy a ser apóstol, voy a ser misionero, voy a compartir el Evangelio y hablarles a otros de la resurrección de Cristo y cómo ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos los puede transformar a ellos. Y esa es mi pasión, de estudiar la palabra de Dios, de enseñarla a otros para corregir lo deficiente en ellos y para que ellos, como dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, para que ellos puedan como congregación crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es mi pasión. Yo paso horas y horas cada semana estudiando la palabra de Dios, aconsejando a otros, ayudando a que se corrija doctrina para que ellos sean firmes y sanos en la fe y se pueda decir que la congregación que estamos estableciendo va a continuar por muchos años después que yo me muera, con liderazgo nacional chileno, ejerciendo sus dones y ayudando a que esa congregación pueda comenzar otras congregaciones. Así que mi pasión es por la iglesia de Jesucristo. Uno de los versículos que más me gusta en la Biblia es cuando Jesús promete que Él va a establecer su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ustedes no me van a ver involucrado en movimientos políticos, porque yo no creo que esa es la solución para nuestra sociedad. Yo no digo que el creyente no se debería involucrar, pero yo digo que con la misma pasión que muchos se quieren involucrar en movimientos políticos, deberíamos aún más, con más pasión y más seguridad, estar involucrados en la iglesia de Jesucristo, porque es la iglesia que Cristo ha prometido bendecir y es por medio de la iglesia que va a haber una revolución de amor que va a traer un avivamiento a nivel mundial y transformar de esa forma a muchas naciones del mundo. Y esa es mi pasión como misionero. Ahora, el don de apostolado se ve en 1 de Timoteo, capítulo 2, hablando del apóstol mismo, cuando él menciona lo que él hace. Si tienes alguna duda de cómo se aplica el don de apostolado, puedes ir a 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 7. Hablando de Cristo Jesús, dice en el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces él dice, este testimonio se está dando hasta el día de hoy y cada oportunidad que hay. Versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, o sea, mensajero. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces Pablo dice, yo fui mandado por Dios, constituido predicador por Dios a los gentiles. ¿Y qué es lo que él hace? Bueno, él predica, o sea, está pregonando la palabra de Dios para dar testimonio de la resurrección de Cristo, y él se considera apóstol, o sea, uno que es enviado en lugar de otro y representa a otro, o sea, un embajador. Y tercero, él se considera también un maestro. Así que lo que principalmente hace un apóstol es esas tres cosas. Y va en representación de Jesucristo a enseñar la palabra de verdad, da testimonio, predica, enseña, estableciendo iglesias. Lo vemos también en 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 a Timoteo, capítulo 1 y versículo 11.
del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, esas tres cosas lo vemos repetidas veces en versículos donde el apóstol Pablo describe su ministerio como apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, conmigo como misionero tiene todo que ver, porque yo siento que el Señor me ha dado no solamente esta misión, no solamente me ha constituido un predicador y apóstol, pero yo debería también estar buscando entre nuestra congregación a personas que quieren ellos establecer congregaciones en otros lugares. Y estoy convencido de que por lo menos uno en nuestra congregación tiene este llamado en su vida, por testimonio de ellos y por las habilidades que ellos ya están demostrando, la pasión que tienen por enseñar la palabra de Dios a otros y corregir errores en otros y establecerlos sanos y firmes en la fe para edificar así el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y ellos tienen una visión de algún día salir de nuestra congregación y establecer otra congregación o congregaciones en otro lugar. Así que deberíamos estar pidiendo que Dios nos mande más personas como esas, para que más congregaciones se puedan establecer en diferentes partes de Chile y del mundo como misioneros. Ahora, yo siento que deberíamos, como parte de una congregación, deberíamos darle gracias a Dios por los dones que Él le ha dado a nuestra congregación y cómo Él ha repartido esos dones. Y parte de eso, yo creo que debería hacerse ahora mismo, antes del tiempo de prédica. Deberíamos nosotros adorar al Señor, darle gracias por quién es Él y alabarle por lo que Él ha hecho en nuestra congregación. Voy a terminar este tiempo de estudio entonces con un tiempo de oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestra congregación, cómo ha repartido dones, y pido que me des esa sabiduría que yo necesito para corregir lo deficiente en nuestra congregación, para que no haya una ignorancia en cuanto a los dones espirituales y para que nosotros podamos estar firmes como iglesia y podamos reproducirnos en otras congregaciones. Mándanos, Señor, personas en nuestra congregación que sientan ese llamado de ser apóstoles, que tengan este don de apostolado, que puedan ellos salir como misioneros y establecer congregaciones bajo tu señorío y con tu poder, con tu ayuda. Lo pedimos por los méritos sin iguales de Cristo Jesús y para su honra y gloria en su iglesia, en su nombre. Amén. Gracias por este tiempo de estudio, por su atención. Nos vemos en un ratito más en el tiempo de prédica.